Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a hacer un estudio bíblico el día de hoy referente a la fe de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es muy clara y nos habla que hay que tener fe en Él para poder nacer de nuevo, y luego que hay que mantenernos en la fe de Él para poder soportar toda la adversidad que nuestra carne representa en cuanto a las tentaciones del pecado que ya mora dormido en la carne por el poder de Dios y que está ahí latente si nos descuidamos, y también por las tentaciones que este mundo nos atrae de tantas cosas que hemos construido como seres humanos que van en contra de la moral de Dios, y también por los ataques en nuestra mente, en nuestra vida, del enemigo de nuestras almas, Satanás y todos los ejércitos de ángeles caídos, gobernadores, principados, huestes de maldad. Entonces tenemos esta guerra continua, todos los que creemos en Dios, todos los que hemos nacido de su Espíritu. Entonces tenemos que conocer bien la fe. Ahorita escuchamos lamentablemente que hay muchas fes sobre la tierra hablando de religión, o hablando de teología, o hablando de deidades. Entonces vemos que hay culturas que los musulmanes tienen su propio Dios, el Dios del Corán. Vemos a los budistas que tienen a su Dios. Vemos también a los hindúes, tienen varios dioses, pero hay uno muy fuerte, Shiva, y otros. Y vemos así cada cultura que tienen sus propios dioses. Ahora, si nosotros revisamos los videos en YouTube de cada una de estas culturas, de cada una de estas religiones, y de cómo ellos profesan su fe, nosotros nos asombramos porque vemos que hasta con lágrimas, con alegría, con danza, con canto, con oración, con consagración, con plenitud de entrega, ellos están rindiendo culto a su Dios, y ellos mantienen una relación personal con el Dios de ellos, en lo cual pues tú te puedes decir que bueno, denotamos ahí que también nosotros, nuestra constitución, como dice la Biblia, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces tenemos una tendencia a buscar algo mayor que nos creó, y los que no hemos conocido a Dios, o los que no han conocido a Dios todavía, pues obviamente pueden caer en el error que la Biblia nos explica de falsos dioses, que lamentablemente esta es la realidad de esta humanidad. Y entonces es lo que nos dice el apóstol Juan en primera de Juan 4:6. Dice: nosotros somos de Dios, el que nos escucha a nosotros los apóstoles es porque es de Dios, y el que no nos escucha es porque tiene un espíritu de error. Entonces sabemos bien que los que creen, el único de todos los dioses que cree la humanidad, el único que se hizo carne y que descendió del cielo, y el único que así mismo dijo yo soy Dios, y el único que demostró serlo al resucitar al tercer día y estar durante 40 días dejándoles nuevas instrucciones, y las últimas instrucciones de su propia boca, como él entre sus discípulos, que sabemos que ahora lo sigue haciendo pero en el espíritu, pero fue nuestro Señor Jesucristo. El único que habló desde el Sinaí a viva voz en el fuego fue Jehová de los ejércitos. Entonces nuestro Dios se ha revelado a la humanidad para que no creamos falsos dioses, que lamentablemente eso cree la mayor parte de la humanidad. Ahora bien, el problema está y reside que la fe de Jesucristo también hay muchas iglesias cristianas, hay muchas religiones cristianas que aseguran tener la fe verdadera, ser la única iglesia verdadera, ser la primera iglesia y la que pusieron en el apóstol Pedro, y otros que también son la verdad, y cada quien aseguramos tener la fe de la verdad. Y la Biblia es muy clara, como dice el apóstol Judas en su libro, en el que es un solo capítulo, que la fe nomás fue entregada una vez a los creyentes, y que esa fe no iba a cambiar a través de los siglos nunca, es la misma. Y entonces eso veremos ahorita en los textos bíblicos. Yo mientras te he estado poniendo imágenes en videos de las religiones, de las cosas que te estoy hablando, para que veas la práctica de ellos, como millones de personas siguen a sus propios dioses y con una devoción, y muchos entran en éxtasis porque hay movimientos espirituales. Pero es lo que el apóstol Juan nos acaba de decir, que hay espíritus de verdad, que es Dios, y que hay espíritus de mentira, que Satanás mueve a todos los espíritus de la mentira, que para que se hagan dioses a todas las culturas. Y el otro gran problema en el cristianismo, ya entrando ya a detalle a lo que vamos, es entonces cómo yo puedo distinguir
que estoy en la fe correcta? Bueno, ahorita veremos unos textos para confirmar lo que te voy a hablar de la fe. Pero una de las grandes realidades que no podemos esquivar ningún creyente en Jesucristo, nadie de cualquier denominación católica, protestante, evangélica, cualquier denominación que se diga ser cristiana, cualquier doctrina o religión, podemos negar que todos vamos a asegurar tener al Cristo verdadero y a la fe verdadera y estar en la iglesia verdadera, en el cuerpo de Cristo verdadero. Pero muy pocos te van a decir lo que aseguramos, que el cuerpo de Cristo lo comprenden diferentes denominaciones donde reina el Espíritu Santo y donde la fe en la verdad es la única que permanece en esas denominaciones, que la mayoría y que de hecho todas son cristianas evangélicas. Ahora, en el catolicismo también hay hijos de Dios, pero Dios los está sacando de la doctrina porque esa doctrina está bajo tinieblas, es un engaño de doctrina. Por eso vemos que regularmente la iglesia critica a sus mismos miembros de que son apagados o son fríos o no son practicantes, porque ellos creen que es porque actitud de ellos o rebeldía de ellos o separación de ellos, esta falta de fe en ellos o no tener ese catolicismo ardiente como otros. Y no es eso. Una persona que nace del Espíritu de Dios automáticamente se enciende todo su ser, alma, cuerpo y espíritu en la fe verdadera, porque la fe no es un regalo de la religión católica. La fe no es un regalo de la religión cristiana evangélica. La fe es un regalo de Dios, lo dice Efesios 2:8. Y luego que después de que Dios nos regala la primer fe para rendirnos, para reconocer nuestro pecado y rendirnos ante Cristo, aceptarlo por Señor, entonces yo creo en Jesús, esa es la primera fe, pero ya después en mi relación personal con solo el Padre y con solo el Hijo, que es de lo que trata el Evangelio de Cristo, solo el Padre y solo el Hijo, es donde vamos creciendo en esa fe, es donde vamos conservando esa fe, guardando esa fe, es donde vamos peleando y viviendo por esa fe, pero es una fe que sigue siendo de Dios, no nuestra, que aunque nosotros la ponemos por obra, tiene que ser así esa relación, Dios y nosotros, papá y nosotros, pero esa fe, lo dice ya Gálatas 5:22, que es un fruto de la relación personal con Dios, es un fruto del Espíritu Santo, la fe. Entonces por eso encontramos textos que veremos ahorita, que Pablo dice, los que sean de la fe de Jesucristo van a ser salvados. Entonces, no los que tengan fe en Jesucristo, eso ya pasó, eso fue para convertirnos, ya creemos en Él, y ahora Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro guiador, es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y ahora le seguimos sus pasos, caminamos al lado de Él, de su mano. Entonces, para caminar al lado de Dios, en los caminos de Dios, en este mundo con tantas atracciones de pecado, necesitamos tomarnos muy fuerte. Y para vivir en medio del desierto donde Dios nos mete para purificar nuestra alma y cada vez ser más perfectos y santos, es todavía más difícil, que entonces necesitamos caminar sin ver y tenemos que caminar convencidos de que vamos caminando por el camino de Él y convencidos de que vamos a tener fruto y vamos viviendo el fruto día a día, y también de que vamos a tener la vida eterna al final del camino, y que no es una promesa de ilusión, de emoción humana, sino es una certeza espiritual profunda que vivimos todos los días, y que ese hecho de caminar en ese desierto de la mano de Él y vivir todas las maravillas y milagros que por la fe atravesamos, y todo eso que Dios nos regala, nos damos cuenta que estamos en Él. Pero entonces, ¿cómo darme cuenta yo que voy en la fe verdadera? Porque tiene que haber un fruto. El fruto es de justicia. La vida de Cristo tiene que estarse formando en mí. El carácter de Cristo, Dios lo está formando en mí si permanezco fiel caminando a su lado y en la sana doctrina, porque Dios nos da fe, que ahorita veremos el texto, a través de santificarnos con la fe en la verdad, a través de darnos crecimiento espiritual con la fe en la verdad. O sea, si tiene que intervenir el Espíritu Santo, tenemos que tenerlo y asegurarnos de tenerlo, porque Él es el único que nos acomoda la palabra en el Espíritu, y Él es el único que nos da crecimiento para parecernos más a Cristo cada día más. Tener todo el discernimiento de espíritus, quién viene de Dios, quién no viene de Dios, el discernimiento de todas las cosas que aquí hay en la tierra, para identificar qué proviene de ocultismo, qué proviene de Dios. Y no me hablo cosas muy abiertas que cualquiera sabe al oír una predicación, que si la nueva era,
que si el reiki, el yoga, no. Estamos hablando de cosas todavía más profundas, que hasta en un pequeño regalo que te hagan de cumpleaños puede haber ahí hechicería y brujería, puede haber cosas ocultas en un anillo, en cualquier prenda, en cualquier regalo te puede venir algo oculto, y para eso se requiere el discernimiento de espíritus, el discernimiento espiritual que Dios le regala a sus hijos, que es a través de fe, pero es a través del conocimiento que nos hace aumentar esa fe. Entonces todo está divinamente encerrado en los misterios del Padre y el Hijo, en los misterios del Evangelio, para aquellos que hemos nacido de su Espíritu Santo. Ahorita hay muchos debates donde la iglesia cristiana católica dicen, somos los primeros, venimos de Pedro, que era el Papa, y todos los papas, somos los que tenemos la historia, somos los que tenemos la sucesión, somos los que tenemos guardada la palabra, nosotros la hicimos, nosotros la juntamos, nosotros la guardamos, nosotros la enseñamos. Y entonces no lo sacas tú de esa idea. Entonces para ellos es muy importante la iglesia, y no me refiero al cuerpo de Cristo, porque ellos le llaman más importante la iglesia, no al cuerpo de Cristo. Ellos en su manera de predicar, en su manera de hablar, lo más importante es el magisterio de la iglesia, que es el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, que son los que guardan esa fe, que son los que guardan esa verdad, que son los que guardan la palabra de Dios para la interpretación sin que se vayan a desviar. Entonces han encerrado todo eso ahí. Mas sin embargo ellos mismos dicen que los hermanos protestantes, Fernando Casanova, el teólogo es pastor protestante, que ahora es teólogo católico, él asegura que las demás son sectas, protestantes son sectas. En el momento que él le llama sectas, está hablando que es un lugar donde no debe estar Dios, que por eso él se salió de ahí. Entonces no le dan crédito que Dios también está en las doctrinas cristianas evangélicas, mas sin embargo he escuchado a muchos de ellos decir, incluso al Papa, que Dios está también con nosotros, que por eso hace milagros y maravillas y sanidades. Llega un momento en que entran en una encrucijada, que aceptan que Dios está con nosotros, pero que estamos fuera de la iglesia verdadera. Entonces para ellos la iglesia verdadera es una institución eclesiástica formada por ellos, desde el siglo I, bueno, desde el siglo IV empezó el catolicismo, aunque venía desde Cristo el primer siglo. Se apartaron a ser universales como católicos en el siglo IV, aunque no lo entiendan o no lo reconozcan, tiene que decírselos el Espíritu Santo, pero tienen que platicar con Él. Entonces cuando ellos aceptan que también en los evangélicos se mueve el poder de Dios, Dios está ahí, simplemente que somos hermanos separados, aquellos teólogos y papas que aseguran esto. Entonces mi pregunta es, si ellos aseguran que Dios está también con nosotros, entonces ¿quién es la verdad? ¿Nosotros por ser evangélicos o ellos por ser católicos? Ni nosotros ni ellos somos la verdad. O sea, ni nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo, somos la verdad, ni el cuerpo de Cristo católico es la verdad. La verdad se llama Jesucristo. Entonces, la verdad es Él. Entonces, si Él está acá, la verdad está con nosotros. Y si la verdad está con ellos, entonces la verdad está con ellos también. Entonces aquí es donde entran las teologías y los debates y las apologéticas. Si la verdad que ellos aseguran tener ahí es Cristo, entonces tienen que tener la fe de Cristo, tienen que caminar sobre esa fe. Y si nosotros tenemos la verdad, tenemos que caminar sobre esa fe. Entonces dice la palabra de Dios que Dios nos guarda con el poder de su fe para mantenernos sin movernos de la doctrina, sin movernos de la salvación, para pelear por ella hasta el fin. El 95 al 90, un gran porcentaje de la iglesia evangélica nos mantenemos hasta el fin peleando por la fe en la cual hemos nacido en Cristo. El 80% del catolicismo, el 70, el 60, se apartan, se van de esa fe que ellos les han inculcado con sacramentos y de esa verdad teológica que les han inculcado de apariciones de padres muertos, de grandes mártires de la iglesia. Hablan de tantas cosas, pero del crecimiento en la fe, que es en la verdad, no hablan mucho, porque obviamente la doctrina no es correcta. No lo hablo para atacarlos, sino que entendamos que la religión no te va a dar fe, por más que te hayan convencido que son los primeros, ni mi religión te va a dar fe tampoco, ni mi doctrina te va a dar fe. Ahora, Dios es el que te va a dar fe usando una sana doctrina. Si yo estoy en la sana doctrina, Dios te va a dar crecimiento en fe en esa doctrina. Y si hay millones de sanas doctrinas, porque hay millones de templos cristianos donde Dios reina, millones.
no miles, millones en todo el mundo. Es algo que no entiende la iglesia, que la han cuadrado, la grande, la del Vaticano, que ellos creen que como encerraron todo dentro de ahí, y si no, están fuera de su fe todos los que no se cuadren a ellos, creen que por haberse cuadrado a lo que ellos piensan, creen y enseñan, sí es la verdad, porque no pueden cambiarla nunca. El problema es que desde el siglo IV la cambiaron, y claro que a través de los siglos fueron metiendo nuevos dogmas, empezaron a hacer dogma de fe, la ascensión de María, dogma de fe, infalibilidad papal, dogma de fe, las indulgencias, dogma de fe esto y dogma de fe, cosas que no son bíblicas y que fueron agregando, entonces no están en la fe original que Judas dijo que deberíamos de pelear, pero no lo van a poder ver porque la gente piensa que ellos son verdaderos apóstoles, es decir, les dan la misma categoría que Pedro y que Juan. No, nadie en el mundo puede tomar el mismo lugar que la base que Dios puso, que son sus hombres a los que Él escogió y con los cuales nos dejó sus cartas. Entonces no podemos darle a ningún hombre, ni evangélico ni católico, en ninguno de los siglos posteriores al primero, o inclusive en el primero, pero que no fueran ellos, no le podemos dar la autoridad, porque nosotros podemos ser engañados al darle la autoridad a cualquier hombre, aún de Dios, que quiera poner nuevos dogmas, y sobre todo dogmas que contradicen los dogmas originales y la fe original de los primeros apóstoles, que es la fe de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda a crecer y crecer y crecer en la verdad. Por eso quise hacer este estudio. Dice Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y es la convicción de lo que no podemos ver. Entonces dice la fe, esta fe no es la fe humana. Hay gente que tiene fe, pone un negocio y está de día y de noche trabajando, haciendo publicidad, y aunque no arranca bien, se mantiene un año o dos y luego arranca, pega, éxito y se hacen millonarios. Bien, esa es una fe humana, esa no es una fe de Dios, esa no es una fe en Dios, esa no son fes humanas. Ese principio es que tú crees, aunque todavía no ves el éxito, tú crees que lo vas a tener y luchas por ello, Entonces tú tienes la certeza de que vas a triunfar, aunque todavía no ves el fruto. Y te mantienes ahí aunque todo ves en contra. Esa fe no es de Dios, esa fe es humana. Y hay muchos que tienen esa gran fe y los admiramos y llegan a triunfar. Ahora bien, la fe de Dios tiene que ser sobrenatural, porque tenemos que creer en cosas sobrenaturales que no podemos palpar y que no podemos ver. Por ejemplo, tú no puedes ir ahorita a tomar un avión e ir al paraíso para ver las instalaciones allá, para que sepas que Dios te tiene reservado y las veas con tus ojos, te regreses y dices, ahora sí creo en Jesucristo, voy a caminar con Él. No puedes hacer eso. Tampoco tú puedes creer que tu alma y tu espíritu se va a desprender de tu cuerpo, al menos no lo vas a creer tan fácilmente si no tienes a Dios, y que se va a ir a dar cuentas delante de Dios, que te va a juzgar conforme a su ley moral. Tampoco lo puedes creer nada más porque sí. Entonces no vas a pelear por esa ley moral, no vas a pelear porque vas a estar en ese juicio, lo vas a tomar a la ligera. Entonces no tuviste fe, no vas a pelear por esa fe, porque son cosas sobrenaturales que quién sabe si serán o no serán, porque no tienes esa fe. Muy bien. Que va a haber una vida eterna, ya sea en un lago de fuego, sufriendo, atormentado por siempre, o en el cielo, con Él, siempre al lado de Él, en paz, en gloria, ya con un cuerpo espiritual como ángel. Tampoco puedes palpar ni ver eso, tienes que creerlo. Entonces, ¿cuál es la maravilla de Dios que nos dice Él aquí? Nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, 5, dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante esa fe, porque así podemos, es la única manera de que podemos llegar hasta el fin sin desviarnos y alcanzar la salvación, dice Pedro. Dice, si no interviene el poder de Dios en un ser humano, no pueden tener fe. Por eso te digo que esta fe no es humana, es de Dios. Entonces, esa fe que aseguran todas las iglesias tener, si dan el fruto de permanecer en su verdad, en santidad, pareciéndose cada vez más a Cristo, a pesar de que sean atacados, burlados y que crean que están locos, y a pesar que no les crean cuando están predicando la verdad, que no es como creen con falsas doctrinas, tú te mantienes en la verdad porque Él te mantiene con su poder, con su amor y sabes con quién estás. Los demás creen estar con Él llenos de imágenes o llenos de otras falsas doctrinas, y ellos creen que están en su manera de creer y su manera de tener su propia fe enseñada por sus iglesias como la católica. Ellos te enseñan la fe de ellos, los estatutos de ellos, la ley moral de ellos, los dogmas de ellos, los sacramentos de ellos,
lo tienen cuadrado por siglos y todos los que entran ahí se sujetan a esa enseñanza y es fe de ellos, pero no es una fe que nace de Dios para que creas lo que no se ve y que te mantengas en santidad creciendo y creciendo, no en conocimiento de la iglesia, ni de sacramentos, ni de dogmas, sino en el crecimiento de los misterios del Padre y el Hijo, con los cuales tienes comunicación todos los días sin moverte. No tienes comunicación con santos que ya partieron, no tienes comunicación con mujeres que se aparecen por toda la tierra, que vienen de parte del cielo a dar gracia también. No te mueves de la verdad, pero no porque tú quieras pelear eso porque te lo enseñaron en la doctrina que naciste evangélica. No te mueves de eso porque el mismo Espíritu Santo te dice que eso es una mentira de Satanás y te lo enseña en la Biblia con el libro de Corintios que Pablo advirtió, pero no solo te lo advierte en la Biblia, el Espíritu te convence, por eso nosotros escuchamos la voz de Cristo para que podamos habitar en esa fe. Entonces, ese poder de Dios para manifestarse en nosotros nos mantiene en la salvación y no nos movemos de doctrina, y no nos movemos de iglesia, y no nos movemos de espíritu, porque es el santo, no nos movemos de Jesucristo, y no creemos en todas las mentiras que Satanás ha creado en las religiones falsas, aunque sea la más bonita, la más grande y pareciera la verdad. Y tanto es así que el fruto de nuestras vidas, y la gloria que solo hablamos del Padre y del Hijo, estamos en la certeza de la transformación que Él está haciendo en nosotros. Ahora dice Efesios 2:8, comprobándote esto, que nosotros nos salvamos por la gracia de Dios, es decir, que ni los que estamos salvados lo merecíamos, ha sido nada más la gracia de Dios, el carácter de amor, de perdón, de misericordia de Dios, nuestro Dios vivo. O sea, en otras palabras, Él vio que estábamos bien perdidos sin Él, y Él no se quedó a gusto y descendió y se hizo hombre para morir en una cruz por nosotros. Voy a hacer un paréntesis. Acabo de ver a un ateo famosísimo internacionalmente, lo sacan mucho en todo el mundo, que no recuerdo su primer nombre, se apellida Dawkins, creo que es Robert Dawkins, no, discúlpame si el primer nombre no es, se apellida Dawkins, y lo he visto debatir con Chopra, lo he visto debatir con pastores evangélicos, lo he visto debatir con todo el mundo, y él está aferrado, ha escrito libros, que la creencia cristiana es una mentira, es un Dios falso, él está convencido. Y él habla de que cómo es posible que un Dios, si tenía tanto poder y es el que nos creó, ¿por qué no nos perdonó y ya? ¿A qué tenía que mandar a su hijo que lo maltrataran, lo mataran tan cruelmente en la cruz? O sea, no entiende la lógica humana él de cómo Dios tuvo que mandar a su hijo cuando él nomás puede decir los perdono y ya. ¿Qué tenía que andar haciendo todo eso? Entonces, las mentes humanas y más esos sabios humanos y teólogos y conocen de todo y se enfrentan a todo y conocen la Biblia y tienen libros humanos, filosofía humana hasta de aquí hasta no sé dónde, son expertos, saben defender su ateísmo de una manera excelente. Entonces, para empezar, Dios no va a bajar a dar explicaciones, pero los que estamos en Cristo entendemos lo que Dios y por qué hizo su obra Dios así. Dios es perfectamente santo 3 veces y nos creó para que tuviéramos comunión con Él y fuéramos sus hijos aquí en la tierra, que fuéramos su creación en la tierra, sus ángeles su creación en los cielos y sus ángeles guardándonos en la tierra, pues igual conviviendo al lado de nosotros sin verlos, pero nosotros como raza humana, una relación personal con Papá Dios. Ese es el propósito de Adán y Eva, es el propósito del pueblo de Israel y es el propósito de la iglesia. Entonces, del momento estas personas no entienden que la humanidad no quiso nada con Dios, que desde Adán y Eva quisieron hacer su propia voluntad influenciada por el enemigo, y que el hombre se revela a Dios en su corazón con todas sus fuerzas, porque él quiere manejar a Dios a su manera, por un lado, y por otro lado quiere negar a Dios con todas sus fuerzas, para que no tenga nadie que acusarlo de cualquier decisión en su vida que quiera hacer, que vaya en contra de la moral de Dios, y no tener que golpearse en su interior con la conciencia culpándolo. Pues quieren negarlo con todas sus fuerzas. Muy bien. La cuestión es que la injusticia del hombre hace que el mismo hombre sea llevado a condenación eterna porque no quiere tener una relación con Papá Dios. En pocas palabras, Dios nos dice, si tú quieres venir conmigo, yo te abrazo, te quiero, mandé a mi hijo que pagara tus errores, que pagara tu rebeldía, que pagara tu desobediencia, porque yo no puedo alterar mi justicia, o sea, yo no me puedo corromper. Yo tengo leyes morales que establecí cuando crié a ustedes, y yo tengo una justicia que el cual se asegura que la ley sea cumplida.
Y cuando ustedes violaron mis leyes y se alejaron más de mí y las violan peor y peor, entonces tienen que irse lejos de mí y se van a ir a una condenación eterna. Yo les tuve que advertir con mi evangelio. Mandé a mi hijo para que él pagara la culpa de ustedes. Porque si nada más yo digo, bueno, no hay culpa, entonces ¿cuál fue? Yo soy una persona, Dios va a decir, yo soy un Dios que tiene leyes. Todo lo cree, la ley de la gravedad, la ley física, las leyes químicas, las leyes espirituales. Entonces yo no puedo negar mi justicia alterando una ley que ya establecí. Entonces, como yo quería salvarlos, perdonarlos, porque los amo tanto, les di la oportunidad a través de mi Hijo Jesucristo. Él murió en la cruz. Él pagó la deuda de ustedes, pero también es en otro sentido para que ustedes comprendan lo que le costó a mi Hijo dejar su gloria para hacerse hombre, hacerse siervo, humillarse, vivir como un pobre en la tierra, y aparte para obviamente honrar a todos los pobres de la tierra, que los amo y los quiero salvar, dice Dios. Dice, y Él murió para que ustedes entendieran que la salvación no es un chiste, no es algo así. Nomás ponte a pensar tú, porque nosotros tenemos padres de familia, hemos sido niños todos. Cuando nuestros papás nos mandaban a hacer algo y sabíamos que íbamos a tener una consecuencia mala por desobedecer, y lo hacíamos, a veces sufríamos la pena, que era un golpe o era una privación de alguna diversión, algo que nos iba a doler, que teníamos como castigo. ¿Cómo sería si cada vez que violáramos la ley de Dios no hubiera más que te perdono, te perdono, te perdono, te perdono? O sea, que no hubiera algo tan drástico y tan fuerte que nos diéramos cuenta que para ser perdonados tuvo que morir un inocente por los que éramos culpables. Vamos, que nuestra conciencia quedara en claro que pagó un precio muy alto Dios mismo, sacrificar a su único hijo de una manera tan cruel por nosotros. Nosotros lo matamos, nosotros somos los humanos que lo llevamos a la cruz. Y por amor a nosotros, su hijo concede todo eso y participa en todo eso, por amor a nosotros Dios, para que entendamos que la salvación costó mucho. O sea, el que estemos en Cristo ahora costó mucho. Para los que estamos en la fe en Cristo, no la descuidemos, sabiendo el precio tan alto que se pagó para que ahora conociéramos la verdad y escapáramos de las mentiras de las falsas religiones, como el catolicismo, y también de las falsas religiones mundiales que son de otros dioses, que son obviamente Satanás moviendo todo esto. Ahora bien, al saber nosotros estar en la verdad por su Espíritu, valoramos tan grande salvación, sacrificio tan grande, porque se hizo efectivo. Su sangre me limpió y me quitó todo el dolor de mi espíritu y de mi alma, que tenía desde que nací hasta el momento que me encontré con Él, y que yo iba arrastrando la cobija por cosas que no podía perdonarme, o cosas que no podía perdonar a otros que me lastimaron, y que Dios me ayudó a sanar todo eso. Para eso es el poder de Dios. Y todas esas cosas y maravillas que en beneficio que tenemos en Él, son por las que le llamamos por fe. Vamos caminando en cada una de las cosas. Ahora, estas personas creen que con un pensamiento de que perdone y ya, si Dios hubiera dicho los perdono y ya, peor estuviera la humanidad al triple. Ahorita está la iglesia verdadera reconociendo el sacrificio tan grande que hizo, viviendo su sacrificio para nuestro beneficio, entendiendo lo espiritual y la fe verdadera de Él. Predicamos a los cuatro vientos, se moleste quien se moleste, se enoje quien se enoje, lo entienda quien no lo entienda. Es la manera que Cristo salvó a los fariseos que le creyeron, aunque estaban enojados al principio, salvó a algunos de ellos. Es la manera que se están salvando aún los religiosos cristianos de este tiempo llenos de imágenes, que están amando mucho su iglesia en lugar de amar a Dios más que la iglesia. Amar a Dios es amar su verdad, y amar su verdad es andar en su fe. Pero todo esto es un regalo de Dios, como lo vimos en los primeros versos. Entonces, con ideas que el mundo saca, ¿por qué no hizo esto y lo otro? Quieren manejar lo que Dios decidió en su soberanía y su sabiduría, que es millones de veces insondiables más que la del ser humano. Dice Gálatas 5:22 que es un fruto del Espíritu Santo la fe, como lo decíamos. Dice Romanos 3:21, la justicia es por medio de la fe, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque para Él no hay diferencia. O sea, dice que la justificación para ser un hijo de Dios, para ser salvados,
es por medio de creer en Jesucristo. Es por medio de tener fe en Jesucristo, que es lo que te decía al principio, que es la fe primera que Dios nos regala en Efesios 2:8, que nuestra salvación es por gracia, pero que no es de nosotros la fe, que es un don de Dios, un regalo de Dios. Pero ahorita veremos más adelante, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si yo estoy en una iglesia que habla falsas doctrinas, dogmas de fe y sacramentos de mentira, no genera fe de Dios en mí, genera fe humana en lo que yo creo de esa religión, como las budistas, como las musulmanas, como aquellas, tienen una fe enorme en sus estatutos, tienen una forma, entonces las iglesias cristianas de mentira tienen una fe enorme en sus teologías, tienen una fe enorme en lo que interpretan a su manera todas las enseñanzas bíblicas, tienen una fe enorme en sus tradiciones orales, en sus primeros padres, en lo que los papas imponen, una fe enorme en las apariciones del cielo que les hacen cambiar la fe de muchas maneras, el evangelio original de muchas maneras, y tienen fe enorme, y les enseñan eso y se lo creen. Sí, tienen una fe enorme, pero no es la fe de Jesucristo, no es la fe de Dios que los hace vivir ardientemente en la fe, santificándose en la verdad, porque no es la verdad ahí, entonces no pueden santificarse, entonces se aparta el 70% de la iglesia, el 60, el 70 es frío, y los critican desde allá, los que dicen que son calientitos, pero no se dan cuenta que sus teologías tampoco ellos los santifica, aunque sí los tienen en la esperanza de que van directamente al cielo o que van a ir a un purgatorio. Vamos, tienen fe y se mantienen en su fe, y pelean por ella y la defienden, a veces hasta impíamente la defienden, con un carácter tremendísimamente que dan testimonio de no tener a Dios, y ni eso se dan cuenta. Pero nosotros tenemos que predicar para que busquen a Dios ellos también, lo encuentren y dejen amar a las iglesias y sus magisterios y sus mamás, le llaman mamá, y tantas cosas, porque eso los está llevando directito al error, porque son espíritus de error que manejan ahí esta doctrina falsa. Entonces dice Gálatas 2:20, con Cristo yo estoy crucificado. Pero antes de darte Gálatas, quiero continuar con Hechos 26:18. Dice, para que les abra sus ojos, decía Cristo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás hacia Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia con los santificados. Solamente creer en Cristo, decía Cristo, es como sean justificados para que empiecen a formar parte de la familia de Dios. Solamente creer en Él. Entonces la justificación es por fe, por creer en Él, y no es por pasar adentro de una iglesia. Si a mí me meten en una iglesia y me meten al río y me sacan, ya eres de Dios, y me anotan ahí, no, yo no soy de Dios. Si yo no creí en Él, si el Padre no me llevó a Cristo primero, si yo no conocía, si no me está hablando el Padre en mi espíritu, pues, si no me da fe Él para creer que Cristo es mi Salvador, si no me da fe Él para creer que soy un pecador, si no me expongo a su palabra para que Él me convenza, entonces no me va a llevar a Cristo, no voy a nacer del Espíritu. Yo tengo que nacer del Espíritu primero, y no de sacramentos. Los sacramentos son rituales que te llevas esa fe, porque te están diciendo en la iglesia que ya lo tienes, que ya te cortaron la cola del diablo, que ya lo tienes porque hiciste primera comunión, que ya lo hiciste porque tomaste Eucaristía, que en el Santísimo ahí está. Pero tu vida en la casa sigues peleándote con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, sigues malediciendo, sigues pensando mal de otros, sigues teniendo lascivia, lujuria, sigues tantas cosas que atrapan al ser humano, pero seguimos yendo con una fe bien grandota en la iglesia. Ahora, con esto no niego que hay seres humanos que se esfuerzan en leer la Biblia, en respetar las leyes morales de Dios, y con sus fuerzas tratan de no mentir, con sus fuerzas tratan de no hablar mal ya, y eso lo hacen también los testigos de Jehová y cualquier otra doctrina de buenos principios morales. Los testigos de Jehová usan la Biblia, aunque está adulterada, pero muchos principios son los mismos, y tratan de vivir conforme a esa verdad de ellos, y entonces si tratan de respetar las leyes morales de Dios, pues van a ser vidas cambiadas. Pero es muy diferente a la fe en la verdad, que te hace ser una vida totalmente para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo. Entonces las falsas doctrinas también son para la gloria de la Madre, para la gloria de los santos, para la gloria del Papa, y es para la gloria de la misma iglesia, la defiende la muerte. Al magisterio, no a ellos mismos, al magisterio le llaman. Es más importante la iglesia magisterio que la iglesia cuerpo. Es bien tremendo. Entonces, dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
el evangelio de Cristo que te están enseñando allá, o que te están enseñando acá, debe de ser por fe y para fe. Es decir, no solamente te deben de decir que tienes que creerlo, sino que esa verdad debe generar a ti que en el creer tu vida esté siendo santificada. Es decir, tú tienes que ir viendo la transformación que Dios está haciendo en ti. Tú tienes que tener una relación personal con Papá Dios en oración. Tú tienes que escuchar la voz de Dios cuando te aconseje que dejes las novelas, o que dejes las películas de terror, o que dejes ciertas amistades que te van a destruir. Tú tienes que oír al Espíritu Santo. Tienes que oír a Jesucristo cuando te aconseja y que te dice que dejes esto y dejes lo otro y dejes aquello, que te cambies aquí, te cambies allá o que vayas para allá. Si no estás siguiendo la guianza de Dios, estás siguiendo la guianza de tu iglesia, las instrucciones de tus sacerdotes, las instrucciones de tus apologetas y tus teólogos. Pero tú necesitas oír la voz del Espíritu Santo, primero, para que tengas la certeza de estar en Dios. Segundo, para que puedas vivir el poder de su fe, que vas a darte cuenta es una enorme diferencia cuando has estado engañados por siglos. Hay testimonios en la red de un sacerdote que llegó a la iglesia evangélica de Ciudad Juárez. Es un sacerdote que estaba con obispos en Estados Unidos, joven sacerdote. Y él habla de que se resistió años y años y él creía que el protestantismo eran los hermanos separados perdidos. Y él dice que noble, manso, humilde, lleno de misericordia, de piedad. Él no decía malas palabras, él se metió en serio en el sacerdocio. Era un hombre consagrado, santo y bendito, que amaba a Cristo a Cristo sacramentado en la hostia, que amaba a la Virgen con todas sus fuerzas, que en el Papa y que los obispos veían su devoción y su fe y lo fueron escalando. No tengo ahorita el link, lo voy a buscar para ver si te lo puedo compartir para que veas este testimonio. Cristo lo convirtió, lo llevó a una iglesia evangélica en Ciudad Juárez, Vino Nuevo, y él testifica ahí y dice cómo él estaba 100% seguro que estaba en la madre iglesia y en la fe única. Dice que cuando se convirtió a Cristo pudo deshacerse de toda la idolatría que había creído, de las falsas apariciones como María y de todo, pero es una persona llena todavía de nobleza, de poder, y tiene un ministerio que ayuda a los niños de la calle y que ayuda a niños con deficiencias de salud ahí en su área, y Dios lo está respaldando. Tiene un ministerio con su esposa hermosísimo. Obviamente se casó ya después, Dios le dio esposa después de que lo convirtió, porque ya sabía que no es un decreto de Dios que sean célibes, como los tienen ahí amarrados, de lo cual dice 1 Timoteo capítulo 4, que la Iglesia Católica iba a escuchar espíritus para prohibir casar a los sacerdotes, porque no están ellos con Dios. Eso dice 1 Timoteo 4, tú lo puedes leer, no lo digo yo. Dice 2 Corintios 5:7 que por fe andamos y no por vista. Y hay muchos versos que nos aclaran la fe, donde dice también, por ejemplo, 1 Corintios 2:5, que nuestra fe está fundada en el poder de Dios y no en el poder de los hombres. Y podemos leer muchos textos que para ti pueden ser novedad y para ti pueden ser que no lo sean. Pero la cuestión es esta: si en tu vida tu relación no es solamente con el Padre a través del Hijo, es porque no conoces aún a Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Es porque no has recibido la salvación en tu alma. Si tu relación espiritual con el cielo es como viste al principio de este estudio, que están adorándolo y orando como los musulmanes millones, o como los budistas, o como los hindúes, o como cualquier otra religión, si tú también le lloras al Santísimo, y le lloras a la Virgen, y la defiendes hasta golpes, y te hablan mal de ella, y defiendes tu iglesia porque es tan santa, y peleas todo eso, está muy bien, es tu derecho como ser individuo, como un individuo, y con los derechos humanos, tú puedes hacer y creer en lo que tú quieras. Esa libertad Dios te la da y te la da el gobierno, y nosotros no somos nadie para que cambies eso. Pero si tú sabes bien que todo ese llorar y toda esa fe que tú tienes, todo ese amor por tu madre iglesia, todo ese amor por tu madre de los cielos, todo ese amor por tu papa, todo ese amor de tradición de tu familia de siglos, por esa religión, no te ha dejado de decir malas palabras, no has podido dejar de mentir, no has podido dejar de tener lascivia, no has podido dejar de pelear con tu esposa o tu esposo, tus hijos, tus vecinos o tus compañeros de trabajo, no has podido dejar de engañar.
no has podido esto, no has podido dejar aquello, no has podido dejar lo otro, no conoces al Espíritu a la manera que Él te diga qué programas de televisión están bien y qué programas están mal. No el sacerdote, Dios mismo, que te diga a ti qué está bien o qué está mal de las prácticas y de los hábitos humanos que todos los días haces. Que Él te diga, no el sacerdote, no el pastor, Dios mismo. Es porque no le conoces en espíritu y en verdad. Y no estoy loco, porque habemos millones por todo el mundo en todos los idiomas que te vamos a decir lo mismo. ¿Y cuál es el mensaje aquí? Que te des un poquito en un beneficio de duda, de ayuda, y que creas, ese poquito creas, que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Pero que tú tienes que creer, tienes que poner esa fe, que puedes estar en un error de fe, puedes estar en un error de religión, porque la religión no genera fe. El único que regala fe, como lo vimos, es Dios. El único que pone fe en un corazón humano es Dios. De nosotros depende que tener esa relación con Él nada más, o tener la relación con la iglesia, la madre iglesia, los papas, los sacerdotes, los muertos y estos y los otros, y nunca conocer a Dios, y llevarnos el pecado arraigado, y darnos cuenta que no hay un purgatorio, y ir a sufrir la eternidad quejándonos. Hay testimonios de gente que Dios ha llevado al infierno y los ha traído. No vas a creer esto, porque eso es por fe. Por eso tenemos la certeza de lo que no vemos, y la convicción de lo que no se ve, perdón, la certeza de lo que esperamos. Pero nosotros en el Espíritu sabemos que hay gente que Dios ha sacado del mismo infierno, y andan testificando nada más en las iglesias de Cristo Jesús. Ellos no van a los canales seculares porque se van a reír de ellos. Ellos no van a las iglesias cristianas como católicas porque se van a reír de ellos. Ellos no van a las iglesias budistas, se van a reír de ellos. Ellos van a las iglesias de Jesucristo, que es donde el Espíritu Santo está con nosotros y nosotros en Él, y es donde discernimos en el Espíritu si el que está hablando es de Dios o no es de Dios. Como el apóstol Juan dice, disciernan todo espíritu para que sepan si es de Dios o no el que está viniendo a ustedes. Entonces nosotros, gracias a la misericordia y el amor de Dios, discernimos espíritus, y cuando nos predican sabemos si es o no mentira, porque hay falsos en la red que dicen que fueron al infierno y vienen porque también quieren ser protagonistas, y dice el Espíritu, esos yo ni los llevé ni los conozco, y traten de imitar a los verdaderos que los han llevado, hablando de experiencias parecidas. Pero el que es de Dios, Dios pone un fuerte en el espíritu que Él es, y nos está hablando directamente en lo que esa persona está hablando, en el testimonio de ese viaje. Y ha visto gente ahí, ha visto obispos católicos, ha visto pastores católicos, ha visto evangelistas, o sea, de todos hay ahí. Hay papas, hay obispos, cardenales, sacerdotes, obviamente hay pastores evangélicos, hay evangelistas evangélicos, hay apóstoles evangélicos, de estos nuevos, no de los anteriores. Hay profetas evangélicos. Todo eso Dios nos lo ha mostrado, para que no nos confiemos que porque somos evangélicos o porque eres papa, o que es estar fe en la verdad y mantenerte en santidad, la única manera que nos lleva a su gloria. Cuando escuchamos esos testimonios nos damos cuenta, y que la Biblia nos la revela a Dios, de la gran importancia que es, que nosotros permanezcamos en la fe que una vez se dio a los santos, como dice Judas, en la fe que es la única que proviene de Dios, en una relación personal con Dios. Cuando Cristo vino, lo vuelvo a repetir, con la samaritana, les dijo, Dios lo que está buscando en toda la tierra es que a Él lo adoren en espíritu y en verdad. Él no busca que sean religiosos cristianos, no, que hagan sacramentos, no, que hagan ahí liturgias, no, que hagan veladoras, incienso, eso, no quiere tampoco que anden con la Biblia, que son muy evangélicos, no. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces tú te metes en una religión que dice que Dios está buscando que adores también y no es que adores, sino que veneren a madres, a santos, a esto, a la misma iglesia, en lugar de Él. No, Dios no está buscando que yo adore a la iglesia evangélica, no, que yo alabe a la iglesia evangélica, no. Dios está buscando que yo lo alabe a Él, que yo lo adore a Él, que yo lo bendiga a Él, que yo tenga una relación personal solo con Él, con nadie más, ni con sus ángeles, solo con Él. Eso es lo que dicen los evangelios, de eso se trata toda la Biblia, de eso se trata el misterio del evangelio, de la relación del Padre y del Hijo con sus hijos, nada más. El que está fuera de esa realidad es porque no le conoce en espíritu y en verdad, y le conoce a través de falsas religiones,
Por eso sus vidas no están llenas del fuego de la fe de Dios. Están llenos de la fe de ellos, que los hace siempre estar sufriendo por el pecado. No pueden vivir libres del pecado. Y creen que es normal y se confiesan con los sacerdotes muy seguido. Y es un grave error. Predicamos porque Dios te está llamando que lo busques a Él en espíritu y en verdad. No lo busques a través de altares ni de imágenes. No lo vas a hallar ahí jamás. Él no puede mentirte porque Él es verdadero, Él es Dios bueno. Entonces Él no va a ser parte de un engaño. Si tú le pides a través de imágenes, o le pides a través de altares donde hay imágenes, o le pides en lugares inadecuados, de una manera inadecuada, o a través de otros seres, jamás te va a responder Dios. Si tú le buscas a Él en espíritu, desde tu espíritu, y clamas y le dices, a lo mejor no te conozco, pero revélate a mí, yo quiero arrepentirme hasta de mi iglesia, mi idolatría, quiero que tú me salves porque no he podido dejar de pecar, quiero conocerte en espíritu y en verdad. Si tú clamas en tu recámara, Dios es tan bueno que te va a llevar a un lugar, Él con su poder, donde nazcas del espíritu. Él te va a llevar, no vas a tener que alguien te estire, que alguien te convenza humano. Dios se encarga de ti, Dios es el que hace el llamado y la salvación. Los seres humanos no podemos hacer nada. Él es la salvación, Él es nuestra ayuda, nuestro refugio. Él, aunque tú sepas estas palabras y las uses, no te van a servir si tu vida no está creciendo en la fe de Él. Si tú tienes fe en otros seres del cielo, es porque no le conoces a Él, por más que te grites que lo conoces y por más que te molestes que te hablen la verdad. No es así. Tienes que tener una relación única con Él y con el Hijo. Nada más. Con Jesucristo y con Jehová de los ejércitos. Nada más. Y el único que te lleva a esa verdad es el Espíritu Santo. El único que te lleva a esa realidad hermosa de rendimiento a ellos es el Espíritu Santo. De caminar con ellos es el Espíritu Santo. Si no, no es el Espíritu Santo el que te han ofrecido en otros lugares. Muy bien. La fe de Jesucristo, ninguna religión te la puede dar. Ninguna religión, por más que te la pinten bonita y la ames, te la va a dar. Solo te la da Dios para que creas, para que te conviertas y para que creas que permanezcas en la salvación. Entonces, si te convirtieron por rituales, por sacramentos, huye. Busca a Dios mientras tengas tiempo, porque si partes en esa falsa esperanza, te vas a arrepentir por la eternidad, lamentablemente. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Hasta la próxima.